Los colombianos somos dados a los dramas. Esperamos grandes éxitos y triunfos de la noche a la mañana y si no se logran, las depresiones son mayúsculas. Olvidamos nuestras limitaciones y en vez de enfrentarlas, nos dedicamos a buscar y a enjuiciar a los presuntos culpables. Desconocemos que figuras como Asprilla o el Pibe surgen en condiciones adversas. Ellos son más el resultado de su propio esfuerzo que del esfuerzo de una sociedad que quiere ser grande en el fútbol e invierte años y años en lograrlo, como han hecho los alemanes, los argentinos y las demás potencias del balompié. Olvidamos que ellos, como le toca a Colombia, han construido sus triunfos sobre amargas derrotas. Yo siempre creí que iba a salir adelante, es que uno tiene que siempre estar mentalizado de que va a triunfar, porque si no, es muy duro, es difícil así. Si usted está convencido de su capacidad, de que es muy bueno lo que usted hace, de que es el mejor en su puesto, de que no hay nadie como uno, seguramente sale adelante. Los niños de Tuluá se divierten como pueden. Los recreos son las primeras excusas para empezar a patear y a soñar en ser grande a través de un oficio que no implique pasarse horas sentado detrás de un pupitre. Asprilla fue uno de esos niños que desde temprano se negó a estudiar. Ni los esfuerzos de su madre para encarrilarlo sirvieron para impedir que Faustino se retirara del colegio, dejando inconcluso su bachillerato, pero no sus sueños. No tuve necesidad de estarlo sacando de clase porque él mismo se sacaba, él solo se sacaba porque para él lo que más le interesaba era el fútbol. La educación en Colombia todavía no integra adecuadamente a personas con talentos atléticos. En vez de ayudarlos a formarse como atletas educados, la opción es otra. Estudiante siempre fui regulongo, porque era poco lo que me gustaba estudiar, pero cuando lo hacía aprendía fácil. Aprendía las cosas fácil cuando me dedicaba, pero no me gustó casi el estudio. Como tantos otros deportistas colombianos, Asprilla es de origen humilde. El deporte resultó para él un mecanismo de ascenso social. Pero así como Asprilla pudo destacarse, cientos de deportistas colombianos se desperdician, se pierden sin haberlo intentado siquiera. Las limitadas perspectivas que ofrece una sociedad como la nuestra hacen que muchos de nuestros deportistas sean personas colocadas ante la disyuntiva de ser jugadores o no ser nada en la vida. Uno tenía que irlo a buscar, a ver qué había podido sucederle, pero pues afortunadamente él se encontraba en la cancha jugando porque a él le gusta mucho el fútbol, con los amigos, con los chinos, la barriada, y entonces pues lo encontraba uno en la cancha sin camisa y jugando, y entonces bueno, ya uno quedaba tranquilo porque sabía que estaba jugando fútbol. Su padre, de origen chocuano, migró a Buenaventura y luego a Tuluá. Trabajó durante 30 años en el ingenio Riopaica. El ser asalariado de una empresa seria le dio cierta solidez a la estructura familiar de los Asprilla. Don Diego pudo educar a sus 7 hijos con estrecheces, pero con dignidad. En alguna medida, Faustino combinó sus raíces negras con la alegría salsera de Tuluá, forjándose un carácter altanero. Yo soy de por allá, a esos lados del Chocó, por parte de mi papá y mi mamá. Y me siento muy orgulloso de ser como soy. A los 13 años, el entrenador de la selección Tuluá, Gilberto Román, le vio la madera de buen futbolista y lo integró al equipo de la ciudad. Sus brazos y sus piernas son más largos de lo normal para su físico. A pesar de verse como una persona desgarbada y sin estilo, por eso lo apodaron el Pulpo. La longitud de sus zancadas, la agilidad de sus movimientos, los extraordinarios reflejos le hacían un destacado atleta. Además, Asprilla siempre fue una persona apasionada por el fútbol, un enamorado del gol. Preciso para patear y con una gran capacidad para improvisar jugadas. Sale igual por la izquierda que por la derecha. Patea igual con una u otra pierna y cabecea muy bien. Sumadas esas cualidades y con la experiencia que poco a poco fue adquiriendo a su paso por los clubes aficionados y profesionales después, el Tino fue creciendo al punto que no había llegado ningún otro deportista colombiano. Cotizarse en más de $5 millones y convertirse en una de las figuras de un equipo europeo. Pero la incógnita siempre fue su carácter. Es y era muy llevado de su parecer. Es voluntarioso. Faltando una semana para ir a los Juegos de Palmira, Juegos departamentales, pues él era uno de los jugadores, el jugador estrella prácticamente. Una semana antes hizo un partido en Buga, partido amistoso, en el cual no lo puse a jugar de entrada, pues porque yo necesitaba mirar el equipo sin Faustino. Y resulta que Faustino
se me quitó la camisa, se me desvistió y a raíz de eso no lo llevé a los juegos departamentales. Me dejaron de suplente, yo dije que no, que jugaba de titular o no jugaba. Entonces me dijo que no, entonces me quité el uniforme, se lo di, pero me puse mi ropa y me fui. Faustino prácticamente hacía sus primeros partidos a nivel nacional en esta competencia y no fue muy exitoso. Y la gente, como es normal en nuestro departamento y en Cali, empezó a abuchearlo y a meterse con él y a pedirle al profesor Ospina que lo sacara del partido. Las dificultades de Asprilla por su carácter fueron anuladas por sus habilidades. Pero las anécdotas sobre la forma en que fue ascendiendo ilustran sobre la lotería que es hacerse gran deportista en Colombia. El muchacho aquí en Tuluá no era pues un modelo de disciplina. Entonces era un muchacho que era muy difícil que entrenara, que fuera constante. Entonces realmente si él le iba a un entreno en el mes era una hazaña. Y entonces pues, no se puede decir de que pasó desapercibido por parte de los técnicos, sino de que él mismo se hacía pasar desapercibido porque él vivía más bien en los caballos y en las motos que en el fútbol. Todo el mundo se queda aterrado de lo que costó Faustino en un principio, porque lo que la escuela Sarmiento Lora nos dio a nosotros fueron 2 balones de segunda y 48.000 pesos pagaderos de 3.000 pesos mensuales. Sus ya conocidas volteretas que lo caracterizan conservan el estilo inicial que mostraba en la escuela Sarmiento Lora, como lo ilustra este video de la época. Pero hacerse popular tampoco fue fácil. Me llevaron a Faustino Asprilla, no muy bien recomendado, por cierto. Yo naturalmente me tuve que aguantar los comentarios y los gritos que le hacían mientras se practicaba en Tuluá, que porque que no metase sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Pero yo le vi unas condiciones ya futbolísticamente, dije yo, pues tiene lo que necesitan todos, que es lo más difícil. Sabe jugar al fútbol. Muchas veces porque son morenos, porque son negros, cree que son brutos. Faustino no es bruto. Aunque estigmatizado, Faustino siguió adelante, haciéndose el sordo ante los insultos que le lanzaban los hinchas cuando se caía o jugaba mal. El Tino estaba seguro de sus cualidades y eso le bastaba. La velocidad, la forma como me acomodo las situaciones en el campo. Porque uno como futbolista no solamente es que juegue bien y ya va a jugar bien, y también hay muchas dificultades cuando te mandan una marca hombre a hombre y tantas cosas. Y uno acomodarse y pasar esos obstáculos es muy importante. Lo más difícil era convencer al Tino de que el fútbol es una disciplina integral, que no solo sus cualidades técnicas eran suficientes, sino que necesitaba una preparación adicional, inclusive psicológica. El peor castigo para Faustino era no ponerlo como inicialista, que entrarlo de suplente. Entonces cuando él iba de suplente, pues yo le veía porque los ojos se le dilataban y la boca y todo, pues se mordía los labios, me miraba como con fastidio, pero yo todo lo soportaba y lo entendía. No, era un negro alegre, pero feliz de la vida, feliz de la vida. Se enojaba, como decía Oscar, de cuando lo ponían en la banca o no jugaba o lo ponían a hacer física, que lo ponían a correr sin balón ahí bajo el sol o lo llevaban a la montaña a Pance a trotar. Eso era mortal para él. Dice, a mí denme un balón, que el fútbol se juega con un balón. Así como el ciclista tiene una bicicleta. Asprilla llega aquí y tenía fama de díscolo, tenía fama de ser un muchacho, lo que es un muchacho a su edad. Yo creo que ángeles a esa edad no hay. La primera frustración grande de Asprilla fue cuando el Deportivo Cali lo rechazó a pesar de un pacto que había con la escuela Sarmiento Lora. Tuvo que irse entonces al Cúcuta Deportivo, donde surgió de todas maneras, aunque le tocó pasar épocas duras por los escasos ingresos que percibía. Es que no podían no aceptarlo, me lo devuelven, porque supuestamente no tenían la plata. Y el problema no era tanto plata porque terminó, sino que querían comprar a otro jugador que se llama Salinas, que era el goleador del torneo juvenil y era la competencia mía. Uno como vallecaucano siempre le ha gustado jugar en los equipos de su tierra, o por lo menos que te den la posibilidad de mostrarte. Si sos bueno te quedas, si no, que te digan no serviste, pero que te saquen así de esa forma. Siempre te da un poquito
de rabia. En el Nacional el Tino surgió, algo en contravía a lo esperado como valluno, porque lo lógico era que surgiera en los equipos del Valle. Pero fueron los paisas quienes lo descubrieron y se lo llevaron para el Nacional, donde siguió haciendo sus piruetas tras cada gol. Al principio el Tino no daba la talla, se caía mucho y la barra del Nacional se burlaba de él. Pero Asprilla se impuso a punta de goles hasta que el Parma se lo llevó a Italia, donde triunfó dejándose moldear un poco su carácter. Las imágenes de éxito que hoy son amargas para los colombianos porque no se repitieron en el Mundial, lo hicieron famoso y rico. A veces es complicado, pero a veces cuando, por ejemplo, no te sale algo, que vos te pasó algo, por ejemplo, en tu casa, y te levantaste mal genio, y te llegan a joderte que un autógrafo de esto, o te tratan mal, se te sube la rabia por ahí. Pero esto muchas veces la gente no lo entiende. O muchos que son muy atrevidos, hay gente que cree que porque vos sos ídolo, vos sos famoso, no ídolo, porque yo no soy ídolo de nadie, que sos famoso por tu profesión, por lo que haces, es como una obligación tener que atenderlos a todos bien. Irascible ante la intromisión de la prensa en su vida privada, el Tino empezaba a reaccionar. Apenas con 22 años, Asprilla no podía gozar de sus triunfos sin que una cámara lo espiara o ironizara acerca de la manera como manejaba su éxito. El Tino lo que deseaba al volver a su tierra era celebrar sus triunfos a su manera, con su gente, pero siempre había un periodista interesado en esculcarle su vida. Un incidente en Tuluá, cuando tuvo una cortada en su pierna, mostró cómo el hostigamiento del periodismo deportivo lo afectaba. Tendido en su cama, convaleciente de la herida, una cámara trató de inmiscuirse para registrar al deportista. Herido además en su orgullo, el Tino no se demoró en reaccionar. Cuando yo llegué aquí, que él estaba bastante molesto porque se le metieron hasta con cámaras por la ventana del hospital. Él ya por dentro estaba bien molesto porque no se iba a jugar la final, que era su sueño. Y no quería saber más de periodistas y todo el mundo que cuál era el que me tiró tal, y él no quería. Y yo cuando llegué aquí, llegué un domingo y el martes lo estaba montando en un avión, sin que nadie se diera cuenta. Le digo, ve, vámonos de aquí. Sin respetarle su decisión de no querer hablar ni ser tomado en las cámaras, el Tino es asediado por unos periodistas. Andar con la cámara. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Era una deliciosa presa para fabricar escándalos periodísticos. En el aeropuerto fue porque aquí en Colombia estamos acostumbrados a que si uno les da una entrevista de Tenoan y hablan mal de vos, o sea, la entrevista se las tenés que dar a los periodistas, es casi una obligación. Pues que en Italia te piden una entrevista, vos decís, no quiero hablar hoy, porque no estoy para hablar. Listo. Al otro día van y te dicen, hoy puedes hablar. Ah, sí, ahora sí. Y nadie dice nada. Aquí en Colombia le dije yo, no me tome fotos, que ese periódico no quiero que me tomen fotos por abusadores. Me dijo, es que yo hago lo que yo quiera. Después del de la cámara de televisión le dije, apaga la cámara que va a filmar. Se hizo el pendejo y siguió filmando, que la tengo apagada. Entonces lo creen que no digo las palabras, no puedo decirlo, pero usted entiende. Después, ellos muestran solamente todo lo que yo hice, pero no muestran lo que me dijeron a mí. Porque a mí me dicen muchas cosas que me ofendieron. Entonces yo reaccioné, porque yo también soy un ser humano, reacciono. Y entonces después en el noticiero se acomodan. Que mire lo que hizo él, que esto y lo otro, pues no pasaron todo lo que me hicieron ellos a mí. Porque es que ustedes hubieran visto todo lo que le inventaron al pobre negro. Y él tenía todo el derecho a protestar. Y yo creo que ese madrazo que él le pegó por allá en un aeropuerto a alguna reportera es el madrazo más bien pegado de muchos años. Esa era la respuesta cuando uno está acosado. Y una persona acosada en esas circunstancias hay que valorarla como lo que es,
No, usted no puede pedirle peras al olmo. Cuando llego yo de Italia me encuentro con una carta que la publicaron en el periódico donde dicen que yo soy un animal, que soy una bestia, que mandaron carta a la Federación Colombiana que me deberían sancionar. Mandaron carta, se reunieron que no me iban a volver a tomar ni una foto, que no me iban a volver a mirar. Después yo dije, bueno, listo, si esa es la solución, hagámoslo así. Yo pedí excusas por lo que había hecho porque sabía que había cometido un error. Un comunicado del Círculo de Reporteros Gráficos muestra la magnitud y el nivel a que llegó el debate. Comillas. Da muestras de mayor afición por la botella que por el esférico. Luego arremete en un ataque de efervescencia alcohólica contra un bus que, por más peligroso que sea frente al inerme peatón, esta vez se mantuvo impertérrito y afrontó con austeridad motorizada las soberanas patadas del ídolo trasvestido en equino, comillas. El Tino había sido de nuevo insultado y su orgullo seguía maltratado por algunos medios. Al negro de Tuluá lo agredían verbalmente porque no se comportaba como esos periodistas querían que lo hiciera. Todo desembocó en una crisis que casi lo lleva a renunciar de la Selección Colombia en el 93. Para mí era duro saber que había tanta gente que estaba en contra de mí y estar ahí después cuando me mandan en la banca a ser suplente, ver esa fiesta que hicieron porque yo no iba a jugar, aplaudían todos allá, los periodistas, en la rueda de prensa aplaudían felices porque yo no iba a jugar. Entonces para mí todas las cosas me fueron dando rabia, me fui llenando de rabia hasta que ese día yo dije, quiero ir de las lesiones, amigo, pues es una decisión. Y me fui. El controvertido ídolo ocupaba otra vez los grandes titulares. Toda la noche sin dormir estuve pensando en que les estoy dando inclusive más posibilidades a ellos para que hablen de mí. Me voy como un fracasado. Como yo te dije, yo un fracasado no soy. Me tocó quedarme casi humillándomeles a ellos. No a ellos, porque yo le pedí disculpas a la Selección Colombia, a los jugadores y a los técnicos, a los directivos. El Tino Asprilla, la Gacela, el goleador indescifrable, el provocador de ilusiones, el irreverente de sangre chocuana, el orgulloso de ser lo que es, se había vuelto famoso. Ahora, además de su juego, su imagen valía mucho. El Tino fue en cierta manera el surgir de un tipo de colombiano que podía ser exitoso con orgullo. Grandes empresas le compraban su imagen y lo consentían para volverlo parte del negocio del fútbol moderno. Pero el Tino además quería disfrutar. Mejoró el estándar de vida de su familia y es generoso con sus amigos. Se deja asesorar y hace buenas inversiones que pueden durarle mucho más que su carrera en el fútbol. Era difícil creer que una persona sin estudios, con una conflictiva relación con los medios, se hubiera impuesto y cotizado no solo en Colombia, sino en Europa. El sueño de ver a los futbolistas colombianos reconocidos en el primer mundo empezaba a hacerse realidad con los goles en Italia y el país quería asociarse a sus victorias. Muy contentos por tus éxitos. Aquí tuvimos la oportunidad de ver el gol que hiciste el domingo, que le hiciste al Nápoles. Y este país está muy orgulloso de ti. Yo también estoy muy orgulloso de ser de allá. El Tino deja sus chalacas y sus mejores jugadas en la memoria del fútbol colombiano, que a pesar de sus derrotas insiste en superarse. Yo no disfruto casi nada, hombre. Los que están al lado mío, yo creo que son los que disfrutan. Fuera de eso uno no puede gastarse la plata porque a mí toda la vida no me va a durar el fútbol. Todavía no voy a estar en Italia. Si no ahorro, no. Después no me quiero volver a ver como antes. Tengo que guardar la plata. Por ese hijo que tengo.
también un balón, que el fútbol se juega con un balón. Así como el ciclista tiene una bicicleta. Asprilla llega aquí y tenía fama de díscolo, tenía fama de ser un muchacho, lo que es un muchacho a su edad. Yo creo que Ángeles a esa edad no hay. La primera frustración grande de Asprilla fue cuando el Deportivo Cali lo rechazó a pesar de un pacto que había con la Escuela Sarmiento Lora. Tuvo que irse entonces al Cúcuta Deportivo, donde surgió de todas maneras, aunque le tocó pasar épocas duras por los escasos ingresos que percibía. Es que no podían no aceptarlo, me lo devuelve, porque supuestamente no tenían la plata y el problema no era tanto de plata porque término, sino que querían comprar a otro jugador que se llama Salinas, que era el goleador del torneo juvenil y era la competencia mía. Uno como vallecaucano siempre le ha gustado jugar en los equipos de su tierra, o por lo menos que te den la posibilidad de mostrarte. Si sos bueno te quedas, si no, que te digan no serviste, pero que te saquen así de esa forma siempre te da un poquito de rabia. En el Nacional el Tino surgió, algo en contravía a lo esperado como valluno, porque lo lógico era que surgiera en los equipos del Valle. Pero fueron los paisas quienes lo descubrieron y se lo llevaron para el Nacional, donde siguió haciendo sus piruetas tras cada gol. Al principio el Tino no daba la talla, se caía mucho y la barra del Nacional se burlaba de él. Pero Asprilla se impuso a punta de goles hasta que el Parma se lo llevó a Italia, donde triunfó dejándose moldear un poco su carácter. Las imágenes de éxito que hoy son amargas para los colombianos porque no se repitieron en el Mundial, lo hicieron famoso y rico. A veces es complicado, pero a veces cuando, por ejemplo, no te sale algo, que vos te pasó algo, por ejemplo, en tu casa, y te levantaste mal genio, y te llegan a joderte que un autógrafo de esto, o te tratan mal, se te sube la rabia por ahí. Pero esto muchas veces la gente no lo entiende. O muchos que son muy atrevidos, hay gente que cree que porque vos sos ídolo, vos sos famoso, no ídolo, porque yo no soy ídolo de nadie, que sos famoso por tu profesión, por lo que haces, es como una obligación tener que atenderlos a todos bien. Irascible ante la intromisión de la prensa en su vida privada, el Tino empezaba a reaccionar. Apenas con 22 años, Asprilla no podía gozar de sus triunfos sin que una cámara lo espiara o ironizara acerca de la manera. Sin respetarle su decisión de no querer hablar ni ser tomado en las cámaras, el Tino es asediado por unos periodistas. Andar con la cámara. ¿Qué le pasa? Era una deliciosa presa para fabricar escándalos periodísticos. En el aeropuerto fue porque aquí en Colombia estamos acostumbrados a que si uno les da una entrevista te enojan y hablan mal de vos. O sea, la entrevista se las tenés que dar a los periodistas, es casi una obligación. Entonces que en Italia te piden una entrevista, vos decís, no quiero hablar hoy, porque no estoy para hablar. Listo. Al otro día van y te dicen, hoy puedes hablar. Ah, sí, ahora sí. Y nadie dice nada. Aquí en Colombia le dije yo, no me tome fotos, que ese periódico no quiero que me tomen fotos por abusadores. Me dijo, es que yo hago lo que yo quiera. Después del de la cámara de televisión le dije, apaga la cámara que vas a filmar. Se hizo el pendejo y siguió filmando, que la tengo apagada. Entonces lo creen que no digo las palabras, no puedo decirlo, pero usted entiende. Después, ellos muestran solamente todo lo que yo hice, pero no muestran lo que me dijeron a mí. Porque a mí me dicen muchas cosas que me ofendieron. Entonces yo reaccioné, porque yo también soy un ser humano, reacciono. Y entonces después en el noticiero se acomodan. Que mire lo que hizo él, que esto y lo otro, pues no pasaron todo lo que me hicieron ellos a mí. Porque es que ustedes hubieran visto todo lo que le inventaron al pobre negro. Y él tenía todo el derecho a protestar. Y yo creo que ese madrazo que él le pegó por allá en un aeropuerto a alguna reportera es el madrazo más bien pegado de muchos años. Esa era la respuesta cuando uno está acosado.
Y una persona acosada en esas circunstancias hay que valorarla como lo que es. No, usted no puede pedirle peras al olmo. Cuando llego yo de Italia me encuentro con una carta que la publicaron en el periódico donde dicen que yo soy un animal, que soy una bestia, que mandaron carta a la Federación Colombiana que me deberían sancionar. Mandaron carta, se reunieron que no me iban a volver a tomar ni una foto, que no me iban a volver a mirar. Nada. Después yo dije, bueno, listo, si esa es la solución, hagámoslo así. Yo pedí excusas por lo que había hecho porque sabía que había cometido un error. Un comunicado del Círculo de Reporteros Gráficos muestra la magnitud y el nivel a que llegó el debate. Comillas. Da muestras de mayor afición por la botella que por el esférico. Luego arremete en un ataque de efervescencia alcohólica contra un bus que, por más peligroso que sea frente al inerme peatón, esta vez se mantuvo impertérrito y afrontó con austeridad motorizada las soberanas patadas del ídolo trasvestido en equino, comillas. El tino había sido de... Quiero que me tomen fotos por abusadores. Me dijo, es que yo hago lo que yo quiera. Después del de la cámara de televisión le dije, apaga la cámara que vas a filmar. Se hizo el pendejo y siguió filmando, que la tengo apagada. Entonces lo creen que no digo las palabras, no puedo decirlo, pero usted entiende. Después, ellos muestran solamente todo lo que yo hice, pero no muestran lo que me dijeron a mí. Porque a mí me dicen muchas cosas que me ofendieron. Entonces yo reaccioné, porque yo también soy un ser humano, reacciono. Y entonces después en el noticiero se acomodan. Que mire lo que hizo él, que esto y lo otro, pues no pasaron todo lo que me hicieron ellos a mí. Porque es que ustedes hubieran visto todo lo que le inventaron al pobre negro. Y él tenía todo el derecho a protestar. Y yo creo que ese madrazo que él le pegó por allá en un aeropuerto a alguna reportera es el madrazo más bien pegado de muchos años. Esa era la respuesta cuando uno está acosado. Y una persona acosada en esas circunstancias hay que valorarla como lo que es. No, usted no puede pedirle peras al olmo. Cuando llego yo de Italia me encuentro con una carta que la publicaron en el periódico donde dicen que yo soy un animal, que soy una bestia, que mandaron carta a la Federación Colombiana que me deberían sancionar. Mandaron carta, se reunieron que no me iban a volver a tomar ni una foto, que no me iban a volver a mirar. Nada. Después yo dije, bueno, listo, si esa es la solución, hagámoslo así. Yo pedí excusas por lo que había hecho porque sabía que había cometido un error. Un comunicado del Círculo de Reporteros Gráficos muestra la magnitud y el nivel a que llegó el debate. Comillas. Da muestras de mayor afición por la botella que por el esférico. Luego arremete en un ataque de efervescencia alcohólica contra un bus que, por más peligroso que sea frente al inerme peatón, esta vez se mantuvo impertérrito y afrontó con austeridad motorizada las soberanas patadas del ídolo trasvestido en equino, comillas. El tino había sido de nuevo insultado y su orgullo seguía maltratado por algunos medios. Al negro de Tuluá lo agredían verbalmente porque no se comportaba como esos periodistas querían que lo hiciera. Todo desembocó en una crisis que casi lo lleva a renunciar de la Selección Colombia en el 93. Para mí era duro saber que había tanta gente que estaba en contra de mí y estar ahí después cuando me mandan en la banca a ser suplente, ver esa fiesta que hicieron porque yo no iba a jugar, aplaudían todos allá, los periodistas, en la rueda de prensa aplaudían felices porque yo no iba a jugar. Entonces para mí todas las cosas me fueron dando rabia, me fui llenando de rabia hasta que ese día yo dije, quiero ir de las lesiones, amigo, pues es una decisión. Y me fui. El controvertido ídolo, olvidamos que ellos, como le toca a Colombia, han construido sus triunfos sobre amargas derrotas. Yo siempre creí que iba a salir adelante, es que uno tiene que siempre estar mentalizado de que va a triunfar, porque si no, es muy duro, es difícil así. Si usted está convencido de su capacidad, de que es muy bueno lo que usted hace, que es el mejor en su puesto, que no hay nadie como uno, seguramente sale adelante. Los niños de Tuluá se divierten como pueden. Los recreos son las primeras excusas para empezar a patear y a soñar en ser grande a través de un oficio que no implique pasarse horas sentado detrás de un pupitre. Asprilla fue uno de esos niños que desde temprano se llegó a estudiar. Y los esfuerzos de su madre para encarrilarlo sirvieron para impedir que Faustino se retirara del colegio, dejando inconcluso su bachillerato, pero no sus sueños.
No tuve necesidad de estarlo sacando de clase porque mismo se sacaba, él solo se sacaba porque para él lo que más le interesaba era el fútbol. La educación en Colombia todavía no integra adecuadamente a personas con talentos atléticos. En vez de ayudarlos a formarse como atletas educados, la opción es otra. Estudiante siempre fui regulongo, porque era poco lo que me gustaba estudiar, pero cuando lo hacía aprendía fácil, aprendía las cosas fácil cuando me dedicaba, pero no me gustó casi el estudio. Como tantos otros deportistas colombianos, Asprilla es de origen humilde. El deporte resultó para él un mecanismo de ascenso social. Pero así como Asprilla pudo destacarse, cientos de deportistas colombianos se desperdician, se pierden sin haberlo intentado siquiera. Las limitadas perspectivas que ofrece una sociedad como la nuestra hacen que muchos de nuestros deportistas sean personas colocadas ante la disyuntiva de ser jugadores o no ser nada en la vida. Uno tenía que irlo a buscar, a ver qué había podido sucederle, pero pues afortunadamente él se encontraba en la cancha jugando porque a él le gusta mucho el fútbol, con los amigos, con los chinos, la barriada, y entonces pues lo encontraba uno en la cancha sin camisa y jugando, y entonces bueno, ya uno quedaba tranquilo porque sabía que estaba jugando fútbol. Su padre, de origen chocuano, migró a Buenaventura y luego a Tuluá. Trabajó durante 30 años en el ingenio Riopay. El ser asalariado de una empresa seria le dio cierta solidez a la estructura familiar de los Asprilla. Don Diego pudo educar a sus 7 hijos con estrecheces, pero con dignidad. En alguna medida, Faustino combinó sus raíces negras con la alegría salsera de Tuluá, forjándose un carácter altanero. Yo soy de por allá solado del Chocó, por parte de mi papá y mi mamá, y me siento muy orgulloso de ser como soy. Y las demás potencias del balompié. Olvidamos que ellos, como le toca a Colombia, han construido sus triunfos sobre amargas derrotas. Yo siempre creí que iba a salir adelante, es que uno tiene que siempre estar mentalizado de que va a triunfar, porque si no, es muy duro, es difícil así. Si usted está convencido de su capacidad, de que es muy bueno lo que usted hace, que es el mejor en su puesto, que no hay nadie como uno, seguramente sale adelante. Los niños de Tuluá se divierten como pueden. Los recreos son las primeras excusas para empezar a patear y a soñar en ser grande a través de un oficio que no implique pasarse horas sentado detrás de un pupitre. Asprilla fue uno de esos niños que desde temprano se negó a estudiar. Y los esfuerzos de su madre para encarrilarlo sirvieron para impedir que Faustino se retirara del colegio, dejando inconcluso su bachillerato, pero no sus sueños. No tuve necesidad de estarlo sacando de clase porque mismo se sacaba, él solo se sacaba porque para él lo que más le interesaba era el fútbol. La educación en Colombia todavía no integra adecuadamente a personas con talentos atléticos. En vez de ayudarlos a formarse como atletas educados, la opción es otra. Estudiante siempre fui regulongo, porque era poco lo que me gustaba estudiar, pero cuando lo hacía aprendía fácil. Aprendía las cosas fácil cuando me dedicaba, pero no me gustó casi el estudio. Como tantos otros deportistas colombianos, Asprilla es de origen humilde. El deporte resultó para él un mecanismo de ascenso social. Pero así como Asprilla pudo destacarse, cientos de deportistas colombianos se desperdician, se pierden sin haberlo intentado siquiera. Las limitadas perspectivas que ofrece una sociedad como la nuestra hacen que muchos de nuestros deportistas sean personas colocadas ante la disyuntiva de ser jugadores o no ser nada en la vida. Uno tenía que irlo a buscar, a ver qué había podido sucederle, pero pues afortunadamente él se encontraba en la cancha jugando porque a él le gusta mucho el fútbol, con los amigos, con los chinos, la barriada, y entonces pues lo encontraba uno en la cancha sin camisa y jugando, y entonces bueno, ya uno quedaba tranquilo porque sabía que estaba jugando fútbol. Su padre, de origen chocuano, migró a Buenaventura y luego a Tuluá. Trabajó durante 30 años en el ingenio Riopay. El ser asalariado de una empresa seria le dio cierta solidez a la estructura familiar de los Asprilla. Don Diego pudo educar a sus 7 hijos con estrecheces, pero con dignidad. En alguna medida, Faustino combinó sus raíces negras con la alegría salsera de Tuluá, forjándose un carácter altanero. Yo soy de por allá solado del Chocó, por parte de mi papá y mi mamá, y me siento muy orgulloso.